Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hoy aprenderemos sobre los waquf o las pausas, cómo terminar las frases en el Sagrado Corán y en árabe en general. Esto es página 65 del libro Acá de en el Corán y estamos leyendo lección número 37. Primero la explicación. El Sagrado Corán contiene varios signos de pausa. Algunos son pausa general en forma de un ta, pausa opcional en forma de jim y pausa obligatoria en forma de mim y un signo de ayat. Ayat es el término para un versículo y a veces el signo que ya terminó el ayat es como un círculo. Y también hay algunas combinaciones, como a veces hay un círculo y arriba tenemos ta o jim o mim. Cuando nos encontramos con alguno de los signos de pausa anteriores durante la recitación del Sagrado Corán, hay algunas reglas que seguir al hacer la pausa. Pues cuando nosotros decidimos pausar o tenemos que hacer una pausa durante la recitación del Sagrado Corán o también cuando terminamos una frase de árabe, hay que tener en cuenta que hay algunas reglas que hay que seguir. Vamos a ver las reglas y no es muy complicado. En la mayoría de los casos cambiamos lo que es el último signo diacrítico en jazm. Pero hay algunos casos que difieren con esta regla en general que vamos a ver. 1. Si la palabra acaba en jazm, no se modifica el sonido al hacer la pausa. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra kuwirat y se lee también exactamente igual, kuwirat. 2. Si la palabra acaba en hamza y tanwin en forma de doble fata, se lee como si fuera una vocal larga, es decir, que quitamos una de las fatas y añadimos lo que es un alif después y esto se lee como a. Aquí el ejemplo, tenemos la palabra nisa'an, pero aquí porque estamos terminando y tiene tanwin en forma de doble fata, se lee como nisa'a. Pues tanwin en forma de doble fata se convierte en la vocal larga de fata y luego alef en blanco. 3. Si la palabra termina con un trazo distinto de jazm, se cambia por jazm y se conecta con la letra anterior. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra malaka, pero porque termina con fata, y de hecho cualquier vocal corta, se convertiría en jazm. Pues en este caso, malaka se lee como malak. Y aquí la palabra shuhada'a, si terminamos aquí, se lee como shuhada. Y aquí la palabra ghairihi se lee como ghairi si estamos terminando después de esta ha. La regla número 4, un ta marbuta final cambia por ha con jazm. Pues en todos los casos que haya un ta marbuta al final, no importa el signo diacrítico que tenga, siempre se cambia por ha con jazm. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la palabra quwwatan, pero esto se lee como quwwah. Se cambia la ta marbuta por ha con jazm. Número 5. Cuando acaba en un alif en blanco precedido de una letra con doble fata, el fata se vuelve en simple fata y el alif se queda en blanco. Aquí el ejemplo, tenemos la palabra juz'an, pero en este caso vemos que hay tanwin en forma de doble fata y luego alif en blanco y por eso esto se lee como juz'a. Básicamente quitamos lo que es una de las fatas y esto se convierte en una vocal larga.
Aquí tenemos otro ejemplo. Rakiban. Esto se lee como rakiba. Número 6. Si la palabra acaba en un alef en blanco, pero no hay un doble fata antes, no se cambia el sonido final. Pues en este caso se lee exactamente igual. Aquí el ejemplo tenemos la palabra tahtadu. Y también se lee, aunque estamos terminando aquí, se lee igual como tahtadu. Número 7. Si la palabra acaba en un ya en blanco, es decir, esta letra sin los dos puntos debajo, y le precede un doble fata, entonces la letra ya cambia a alif y el doble fata cambia a un fata simple. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra duhan, pero si estamos terminando aquí, vamos a leerlo como duha. Se cambia en una vocal larga. Básicamente, este ya en blanco, sin los dos puntos abajo, es una forma de alef. Pues es exactamente igual a la regla que ya hemos visto aquí en número 5. Y número 8. Si la palabra acaba en un ya en blanco y hay un fata vertical antes, no se cambia el sonido final. Aquí el ejemplo que tenemos es aba. Y también se lee exactamente igual. Aba. A continuación se muestran más ejemplos para practicar junto con su pronunciación equivalente en árabe en cada caso. Comencemos pues con esta práctica. Rusul walidatik ghairih lahab dalwah حافظ هو فنسي صادقين عزيم فيه شيء ينفقون تعلمون شكور أمور الباب ضلال زوجان شهداء عباده العلماء رقيبا ضحى مصلى أبا قوة ثمانية كورت تنهر فحدث ذكري زكريا قواريرا تهتدوا برق ملك لحو شأن قسط إياي مثواي فيهن جان نساء نداء جزء تقاح